Bien, ahora vamos a continuar con los problemas de los gases. Este problema que ya había resuelto, vean que se lo vuelvo a resaltar ya que es muy importante. Entonces, en las bolsas de seguridad de los automóviles se inflan con nitrógeno gaseoso generado por la rápida descomposición de la azida de sodio. Esta es la azida de sodio. Mediante esta reacción, 2 de azida de sodio forman 2 de sodio más 3 de nitrógeno. Entonces este es el nitrógeno, que es un gas y va a inflar la bolsa de aire. Si una bolsa de aire tiene un volumen de 36 litros y debe llenarse con nitrógeno gaseoso a una presión de 1.5 atmósferas a una temperatura de 26 grados Celsius, ¿cuántos gramos de amida de sodio deberán descomponerse? Entonces nos piden los gramos de amida de sodio y lo que tenemos es la cantidad de nitrógeno que hay. Entonces fíjense que a partir de los datos del nitrógeno vamos a encontrar los moles de nitrógeno. Con los moles del nitrógeno, mediante la reacción balanceada, vamos a emplear los moles de la azida de sodio, y teniendo los moles de la azida vamos a determinar los gramos de la azida de sodio. Entonces lo primero es tenemos que encontrar los moles de nitrógeno. Lo hacemos a partir de los gases ideales. N va a ser igual a PV sobre RT. La presión me dicen 1. Vean que aquí dice 1.5. Aquí colocan, bueno, lo vamos a hacer con 1.5. 36 litros, tiene que ser los datos que le dan aquí. Bueno, supongamos que está bien el 1.15, aunque los datos que deberían haber empleado es 1.5 tal como le dan. Entonces 1.15 por 36 entre la constante de los gases, 0.0821 litros de atmósfera sobre mol Kelvin. Recuerden que tiene que estar, ya que aquí está en atmósferas, en litros y en Kelvin, utilizamos esta constante. Y la temperatura me decían 26 grados Celsius. 26 más 273 nos da 299 Kelvin. Entonces tendríamos 1.7 moles de nitrógeno. Ya teniendo los moles de nitrógeno, por favor revisen si emplearon el 1.15 o el 1.5 en este cálculo. Ya teniendo los moles de nitrógeno, ahora vamos a encontrar los moles de azida. Un mol de nitrógeno reacciona de forma que por 3 moles de nitrógeno se forman 2 de azida. Vean que lo encontramos, 3 de nitrógeno forman 2 de azida. De esta forma los colocamos de manera que se cancelen los moles de nitrógeno y nos queden los moles de azida. 1.7 por 2 entre 3 nos da 1.1 moles de azida de sodio. Con eso ya tenemos los gramos. Únicamente encontramos el peso molecular, el peso fórmula de la azida de sodio. Tienen que buscar del sodio y del nitrógeno. El nitrógeno pesa 14 por 3, es igual a 42. Y el peso de la azida del sodio, que es de 23, entonces nos daría 65, que es lo que tenemos ahí. Un mol de azida pesa 65 gramos, lo colocamos de forma que se cancelen los moles y me dé la cantidad de 72 gramos. Les pido que ahora hagan este ejercicio de aplicación. Ya hoy concluiremos con el tema de los gases y les dejaré asignados los problemas de los gases. Ahora vamos a estudiar el tema de la mezcla de gases y presiones parciales, la ley de Dalton. Si nosotros tenemos una serie de gases, fíjense que cada gas va a sumar su presión. Entonces digamos que tenemos un gas 1, gas 2, gas 3. El peso total de los gases sería, la presión total de los gases sería la suma de cada una de las presiones parciales. O sea, de la presión de cada uno de los gases se suma para dar la total. Ahora, P1, recuerden que P, según la fórmula de los gases y de la PV, es igual a nRT. Entonces tendríamos que P va a ser igual a nRT sobre B. Como estamos hablando del primer gas, P1 va a ser igual a los moles 1 por RTB, que eso permanece constante ya que no lo estamos variando. P2 va a ser igual a N2 RTB y P3 será igual a N3 RTB y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos sacar como factor común RTB y tenemos la sumatoria de N1, N2, N3. Entonces la presión total va a ser igual a los moles totales por RT sobre B. Aquí tenemos un ejemplo, una mezcla gaseosa hecha con 6 gramos de oxígeno y 9 gramos de metano se coloca en un recipiente de 15 litros a 0 grados Celsius. Calcule la presión parcial de cada gas y la presión total del recipiente. Entonces la presión parcial de cada gas, recuerden que va a venir por
P va a ser igual a nRT sobre V. Ya tenemos aquí el volumen, que es de 15 litros, la temperatura, que es de 0 Celsius, solo habría que convertirlo en Kelvin, la constante, ya que me lo están dando en atmósferas, entonces tendría que ser, me lo están dando en, vean que aquí temperatura en Kelvin, volumen en litros, tendríamos que hacer el R0.0821 litros mol Kelvin. Entonces ahora tenemos que encontrar los moles de cada uno de los gases. Tenemos 6 gramos de oxígeno. Recuerden que un mol de oxígeno, cada oxígeno pesa 16 por 2, 32. Lo colocamos de forma que se nos cancelen los gramos. 6 por 1 entre 32, 0.188 moles de oxígeno. Para el metano tenemos 9 gramos. El metano pesa 16 gramos. Recuerden, el carbono pesa 12 y el hidrógeno 1 por 4, 4, 16. Un mol de metano pesa 16 gramos, se coloca de forma que se cancelen los gramos, 9 por 1 entre 16, 0.563 moles de metano. Ahora la presión de oxígeno va a ser los moles de oxígeno por RT entre V. Los moles los encontramos 0.188, el valor de R 0.0821 litros atmósfera sobre mol Kelvin y la temperatura 0 grados. O sea, hay que sumarle los 233 Kelvin. El volumen me dicen de 15 litros, 15 litros. De esta forma el resultado, 0.281 atmósferas. Vean que los litros se cancelan con los litros, los moles se cancelan con los moles, los Kelvin se cancelan con los Kelvin y me queda la respuesta en atmósferas. Para la presión del metano serían los moles del metano RT sobre V. Los moles los encontramos que eran 0.563, la constante ya la conocemos, la temperatura 273, el volumen 15 litros, 0.841 atmósferas. La presión total va a ser la sumatoria de las presiones parciales, o sea, la presión parcial del oxígeno y de la presión parcial del metano. 0.281 más 0.841 me da 1.122 atmósferas. Les pido que hagan este ejercicio de aplicación también. Ahora, la presión total y la fracción molar. Vean que la fracción molar es los moles de un componente entre los moles totales. Entonces, la presión parcial sería la relación de la presión de un componente entre la presión total. Recuerden que P es igual a nRT sobre V, aquí indicando los moles unos, y presión total serían los moles totales NT/RT sobre V. Este término se nos cancela y fíjense que la relación de la presión total de la presión parcial va a ser igual a la fracción molar, a N1 sobre NT. Por lo tanto, la presión 1 va a ser igual a la fracción molar, N1 sobre NT. Esta es lo que es la fracción molar para el componente 1. Por la presión total, N1 sobre NT se representa por esto, una fracción molar, X1. Y la presión, entonces, del nitrógeno sería una fracción molar de 0.78 por 760 torr, 590 torr. Esto es en el aire, en donde la fracción molar del nitrógeno es de 0.78. Podríamos calcular la presión del oxígeno, que es igual a 0.21 por 760, y esto me da igual, ya les digo, a 159.6 torr. En vean que vamos a resolver este ejercicio tipo también. Un estudio de los efectos de ciertos gases sobre el crecimiento de plantas requiere una atmósfera sintética formada por 1.5 mol de dióxido de carbono, 18% mol de oxígeno y 80.5 mol de argón. Calcule la presión parcial del oxígeno en la mezcla si la presión total de la atmósfera debe de ser 745 torr. Entonces fíjense que la presión total es 745 torr. Entonces tenemos que encontrar la fracción molar del oxígeno. La fracción molar del oxígeno ya me dicen que es 18%, o sea 0.18
por la presión total, 745 torr. Aquí lo tenemos, 134 torr. Y la parte B, si esta atmósfera se debe contener en un espacio de 120 litros a 295 Kelvin, ¿cuántos moles de oxígeno se necesitan? Entonces, vean que la presión del oxígeno le encontramos que es 134 torr, entonces la convertimos a atmósferas. Vean que 134 torr y una atmósfera tiene 760 torr, se cancelan las torr y me queda la presión en atmósferas. El volumen me dicen que es 120 litros, los moles es la pregunta y me dan la temperatura a 295 Kelvin. Aquí está, 295 Kelvin, R 0.0821 litros atmósfera sobre mol Kelvin. Y despejando entonces los moles de oxígeno, sería moles de oxígeno va a ser igual a PB sobre RT, 0.176 por 120 sobre R y T. Entonces serían 0.872 mol. Ahora, todos estos que nosotros estudiamos aquí son los gases ideales. Sin embargo, les quería mostrar que un gas real va a tener una desviación con respecto a su comportamiento ideal. Vean que esta sería la presión y aquí lo que tendríamos, este es el comportamiento del gas ideal. A presión baja, sí que todas se comportan así. Conforme va aumentando la presión, noten que tendríamos desviaciones. Vean que el nitrógeno tendría una desviación negativa y después positiva. El amoníaco igual, el metano. El hidrógeno, que es esta línea roja, tiene este comportamiento. Y el dióxido de carbono, que tiene este comportamiento. Ahora vean que también, en este caso, todo es el gas nitrógeno, que no lo puse, pero que a diferentes temperaturas. A esta temperatura de 200 Kelvin, vean cuál es el comportamiento, a 500 y a 1000. No vamos a estudiar cómo se calculan los gases reales, pero sí que les quería mostrar cómo se desvían del comportamiento ideal. Con esto hemos terminado el tema de los gases. Ahora les subiré los problemas para que los resuelvan.